Nos encontramos con Tatiana Drummond, ella es doctora, pediatra e infectóloga, profesora del Hospital Universitario. Y precisamente queremos conversar con usted acerca de esta enfermedad novedosa, este virus que está llegando que ya llegó casualmente a Latinoamérica con el primer caso de coronavirus en Brasil. Y por la cercanía de Venezuela, las preguntas son básicas. ¿Está preparado Venezuela para atender una crisis por coronavirus? Bueno, vamos a empezar primero por hablar lo que es el coronavirus y cuándo surge. El coronavirus surge, los primeros casos en el mes de diciembre del año pasado, 2019, comienza en una ciudad de China que se llama Wuhan, ¿okay? Provincia de Wuhan, y empiezan a haber neumonías que evolucionaban de forma diferente, y cuando estudian estas neumonías, pues se dan cuenta que es un virus nuevo que se llama coronavirus. ¿Cómo se manifiesta este coronavirus? Es un virus que básicamente es un cuadro gripal, nos da tos, nos da moco, malestar general, puede causar dolor de garganta, en el 2% de los casos incluso puede cursar con diarrea, y en el cual el 80% de las personas que se enferman van a tener cuadros leves o moderados, que no lo hace diferente a un cuadro de influenza, a un cuadro de rinovirus, un cuadro de adenovirus, que son virus que causan cuadros gripales. De cada 100, 15 personas van a desarrollar una neumonía. Esta neumonía, por lo general, es una neumonía que afecta a ambos pulmones, ¿okay? Y que va a meritar hospitalización. Y de cada 100 enfermos de coronavirus, solo 5 se van a deteriorar a tal grado, se van a complicar, que van a meritar el ingreso a una unidad de terapia intensiva. ¿Cuántos fallecen por coronavirus? De cada 100 van a morir 2 a 3 personas por el coronavirus. ¿Qué características tienen estas personas o el grueso de las personas que están muriendo? Están muriendo las personas mayores de 70 años, que tienen alguna enfermedad, que sufran del corazón, que sufran de los pulmones, que son las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas, o que sufran de diabetes. ¿Okay? No solo por el hecho de tener más de 70 quiere decir que me voy a morir si tengo coronavirus. Ojo, no es lo que estamos diciendo. Pero son en los que se están registrando en la mayor cantidad de casos de muerte, se están registrando en este grupo etario. No quiere decir que si usted tiene 70 se va a morir de esto. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante en coronavirus es primero saber que está, que no tiene un tratamiento específico. El tratamiento es un tratamiento sintomático. Si yo tengo pues moco, me lavo la nariz, tomo el acetaminofén para el malestar general, y en los pacientes que ameritan ingreso a terapia intensiva es porque necesitan un apoyo ventilatorio. Generalmente el pulmón está tan inflamado que necesita que se le ponga bajo ventilación mecánica. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes con coronavirus van a terminar en un estado de ventilación ni tampoco se van a morir, porque es lo que he percibido de lo que cree la gente es que en general el coronavirus implica sentencia de muerte, y hay mucho susto en la población. Y una de las cosas que yo quiero que quedemos claros, que no hay por qué asustarse. Hay enfermedades que tenemos actualmente, ¿okay?, que inclusive son prevenibles, que causan más mortalidad, como por ejemplo influenza. Influenza, el año pasado solo en Estados Unidos se registraron casi 16 millones de casos. Murieron más de 16.000 personas por influenza en un solo país. O sea, y contra esa enfermedad tenemos vacunas y la gente no se vacuna. O sea que lo que hay que tomar es conciencia de la prevención. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir el coronavirus? Lo fundamental es lavarnos las manos, ¿okay? Porque una de las formas de transmitir es a través de los dedos de las manos. Entonces, lavarnos las manos, ¿con qué frecuencia? Cada 4 o 6 horas. Si yo salgo a la calle y toco tubos de metal o toco cualquier cosa, pues debo lavarme la mano. Si no tengo agua y jabón, pues utilizar estos alcoholes glicerinados, ¿okay?, que son los geles, y nos lavamos las manos. Eso sí, cada 4 veces que utilicemos el gel, tenemos a juro que lavarnos ya la mano con agua y jabón, porque ya más de 4 veces el gel no sirve. Entonces hay que tener claro que hay que lavarnos las manos con frecuencia. 2. Otra de los muchos temores, el uso de las mascarillas. No hace falta usar mascarillas si uno no tiene un cuadro respiratorio. Entonces, ¿quiénes a juro sí tienen que utilizar las mascarillas? Las mascarillas tienen que usarlo primero las personas que tienen un cuadro respiratorio. Si yo empiezo con un tos, estornudo,
mientras se me estudia y tengo riesgo, pues yo tengo que ponerme una mascarita para no contagiar al resto de las personas. Si yo soy una persona sana que está cuidando a un enfermo o que vivo con alguien que tenga cuadro respiratorio, también tengo que usar la mascarita. ¿Okay? Si yo soy un personal de salud que trabaja en un hospital que está recibiendo el tipo de pacientes con infección respiratoria, cada vez que el médico vaya, médico, enfermera, camarera, ¿okay? Porque no solo personal sanitario es médico, todo el que trabaja en un hospital, desde el que recibe al paciente en la puerta hasta el que hasta el médico de terapia intensiva, todo es personal sanitario. Entonces, si estamos recibiendo pacientes con cuadro respiratorio, hasta tanto yo vea si es coronavirus, no, pues utilizar una mascarilla es lo adecuado. El resto de la población no tengo que salir a comprar una dotación de mascarillas por un año, porque no tengo necesidad de usarlo. ¿Cuánto es la capacidad de contagio del coronavirus? Para que sepamos hasta qué tanto. El virus, una vez que yo estornudo, que toso, que hablo, yo voy a botar pequeñas partículas de saliva y esas partículas son las que viaja el virus. ¿Cuál es la distancia que viaja? Viaja 2 metros, no más de 2 metros. Entonces, si hay una persona con cuadro respiratorio y yo estoy a más de 2 metros de él, pues no me voy a contagiar. Entonces, esa es otra medida, mantenernos lejos de personas que tengan cuadro respiratorio. Lo otro es, si yo tengo un cuadro respiratorio, tengo que también aprender a toser o a estornudar. No es correcto toser o estornudar sin cubrirnos el rostro, pero tampoco es correcto cubrirnos con las manos. Porque si yo me lo cubro con las manos, estoy impregnando mi mano de estas gotas de saliva, y cuando yo toco cualquier objeto, voy a estar transmitiendo el virus de mi nariz hacia los objetos. Y aunque no está demostrada la transmisión a través de objetos del coronavirus, todavía no tenemos la información suficiente para garantizar que estas pequeñas partículas de saliva que yo voy regando con las manos puedan contagiar a la persona. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de toser o estornudar? Yo debo toser o estornudar colocando la parte interna de mi codo sobre mi cara y hacerlo de esta forma. En este momento, pues, yo solo impregno la parte anterior de mi antebrazo, y esto no va a servir para contagiar porque yo no voy a estar restregando la mano por todos lados. ¿Qué otras medidas debo tener? Bueno, sería importante que la población en general tuviera su esquema de vacunación completo, porque así, si yo tengo un cuadro respiratorio, por lo menos sé que influenza no es si yo estoy vacunado contra la influenza. ¿Okay? Influenza además está circulando, y la influenza guarda muchas características similares en cuanto a los síntomas con el coronavirus. Por lo tanto, tener nuestras vacunas al día también es importante. La pregunta sobre si en Venezuela estamos preparados o no para recibir el coronavirus. Aunque tenemos el personal médico y paramédico preparado desde el punto de vista de entrenamiento, de conocimiento, hay condiciones efectivamente en los hospitales que no tenemos, que nos dificulta la atención. Yo creo que lo básico es, uno, la dotación de agua continua. La ONG Médicos por Venezuela hicieron un estudio y se ha visto que los hospitales en Venezuela carecen de la dotación constante de agua. Entonces, tampoco tenemos en los hospitales, y luego con conocimiento de causa, porque trabajo universitario, no tenemos jabón. Entonces, si yo no me puedo lavar las manos con agua y jabón cada vez que atiendo a un paciente, pues la probabilidad de la autoprotección y el de que yo pueda proteger a otros pacientes, de ser yo el transmisor del virus, porque lo puedo transmitir en mis manos, pues se disminuye porque no tengo cómo lavarme las manos. ¿Qué otras cosas no tenemos? No tenemos mascarillas de protección. La Organización Mundial de la Salud supuestamente ha ofrecido la dotación de mascarillas, y el ministro también, en audios que han salido y declaraciones que ha dado en los medios públicos, ha declarado que los hospitales van a ser dotados de mascarillas, no solo mascarillas, sino la indumentaria para atención del paciente con enfermedades respiratorias, y hasta ahora, el día de hoy, no nos ha llegado esa dotación. Por lo tanto, no tenemos dotación de mascarillas, no tenemos dotación de agua y jabón. Por consiguiente, si bien tenemos los conocimientos y sabemos qué es lo que hay que hacer, en el momento del día de hoy, 27 de febrero, al no haber recibido las dotaciones, pues no estamos en condiciones de atender de forma adecuada a un paciente. Y atender de forma adecuada quiere decir
tratarlo a él y protegernos a nosotros, el personal sanitario, porque también somos personas que nos podemos contagiar. ¿Okay? Las unidades de terapia intensiva, pues también tenemos nuestras fallas en las unidades de terapia intensiva. Entonces estos pacientes que se nos compliquen y que ameriten entrada a unidades de cuidados intensivos, no tenemos suficientes camas en la actualidad por fallas en la dotación. No tenemos tampoco, y un paciente que tengo que diagnosticar un cuadro respiratorio, tengo que hacerle un estudio radiológico y no tengo cómo hacer estudios radiológicos. Por lo menos en el hospital universitario no tenemos radiología en estos momentos, el día de hoy, y tenemos varios días sin radiología. Lo mismo sucede con una gran cantidad de hospitales en Venezuela. El llamado a la población con respecto a este nerviosismo que hay por el coronavirus, porque a nivel mundial se ve como una pandemia, lo plantean como una pandemia, pero en conversaciones con usted precisamente es todo lo contrario, es una gripe, es más mortal la influenza que el coronavirus. ¿Cuál es el llamado a usted como doctor y como infectóloga a la población venezolana? Fíjate, el hecho de declarar pandemia no habla de la gravedad. Pandemia habla de extensión. Entonces, ¿qué tenemos en niveles? Y eso es importante que la población lo conozca. Yo tengo una enfermedad endémica, es una enfermedad que siempre tenemos. Por ejemplo, en Venezuela el dengue es endémico. Por ser endémico no quiere decir que sea menos grave. El dengue es grave. Luego tenemos las epidemias. Son las enfermedades que se nos salen de la cuenta. Es decir, si yo normalmente espero tener 4 casos de gripe al día y de repente comienzo a tener 20 casos de gripe, me aumentó el valor de lo que yo esperaba. Por lo tanto, tengo una epidemia de gripe. ¿Qué es la pandemia? Pandemia es cuando esta epidemia, es decir, el aumento de los casos, no solo es en una región, sino que está demostrado en todas las regiones. Entonces, en la actualidad, nosotros no tenemos un aumento importante de casos ni en Latinoamérica ni en África. Lo que tenemos un caso en cada país. Uno fue en Egipto y otro en Brasil. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que en este momento hay una epidemia en Latinoamérica. Tampoco podemos decir que hay una epidemia en África. Como África y Latinoamérica no están afectadas con la epidemia, no podemos decir que hay una pandemia. Y se habla de epidemia a focos múltiples. Epidemia a focos múltiples, ¿por qué? Porque yo tengo aumentos de casos en China, tengo aumentos de casos en Italia, tengo aumento de casos en Europa, aumento de casos en Estados Unidos. Entonces, claro, tengo más casos y hablo de epidemia. Pero el hecho de hablar de epidemia o pandemia no quiere decir por la gravedad. No estamos hablando de que una enfermedad sea más grave o no, que va a matar a la gente o no. Lo que estamos hablando es de qué tan extendida está la enfermedad. Entonces, cuando declaren pandemia, que en algún momento la van a tener que declarar porque los casos de seguro aumentarán en América Latina y de seguro aumentarán en África, no quiere decir que estemos a punto de morirnos o de acabar la raza humana. No, lo que hemos hablado es de la extensión de la enfermedad. En el 2009 tuvimos una pandemia de H1N1, que es un tipo de influenza, y se declara pandemia porque afectó todos los continentes, pero no por eso nos morimos, seguimos aquí. Entonces, no tengan miedo con esta declaración porque se va a declarar en algún momento. Y lo que tenemos que tener claro es que el coronavirus es un cuadro infeccioso respiratorio que cursa como un cuadrito gripal, que puede complicarse, si es verdad se complica, pero que no por eso nos vamos a morir todos, ni se va a acabar la raza humana, ni nada de esto que están diciendo. ¿Qué es lo que recomienda la población? Oye, no hacerse eco de rumores, porque se están extendiendo muchos rumores. Hoy mi teléfono se ha reventado porque hay un supuesto caso en el hospital universitario y todo el mundo ha retransmitido eso sin verificar la información. Y no hay ningún caso de coronavirus en el hospital universitario de Caracas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener es llamar a la cordura. Si yo llega una información, verificar la información que estoy recibiendo y mantener la calma. O sea, si yo me siento mal y tengo un cuadro gripal, acudo a mi médico, ¿ok? Antes utilizábamos el antecedente de haber estado en contacto con alguien que estuviera en China como marcador para coronavirus. Ya este marcador se está perdiendo porque ya no solo es China, tenemos Irán, tenemos Italia. Entonces, al haber muchos focos, ya el foco de con quién estuviste en contacto se pierde. Entonces, más que todo, pues es la clínica. ¿Y podemos diagnosticar el coronavirus en Venezuela? Sí, sí lo podemos diagnosticar. El Instituto Nacional de Higiene está dotado, el personal del Instituto Nacional de Higiene está entrenado para hacer el diagnóstico. ¿Okay? O sea que sí hay forma de saber si un paciente se manda la muestra al instituto. Lo que sí yo pienso es que me parece que sea muy poquito el Instituto Nacional de Higiene para toda Venezuela. Habría que aumentar la cantidad de laboratorios a nivel, sobre todo el interior, para poder hacer el diagnóstico.
Pero vuelvo y repito, podemos hacer el diagnóstico, estamos en capacidad los médicos de atender los pacientes de coronavirus, lo que necesitamos es dotación, ¿ok? Y bueno, que nada, pues la persona, bueno, ¿qué tengo que hacer en casa? Si tengo moco, pues lavarme la nariz, aprenderme a sonar y proteger a los que me están a mi alrededor, no tosiéndoles encima. O sea, de verdad que no se estresen tanto. Muchísimas gracias, fueron las declaraciones de la doctora Tatiana Drummond para Núcleo Noticias.